esto ni siquiera es tan bueno. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si nadie lo va a notar. Y encima, estás perdiendo el tiempo. ¿Te suena? Es como si alguien dentro de nuestra mente se sintiera incómodo con el éxito. Como si en el momento exacto en el que deberías estar celebrando, alguien tirara de un freno de emergencia. Como si en medio de la fiesta alguien apagara las luces. Pero aquí está lo más extraño. Por mucho tiempo te has convencido de que esa voz eres tú, que esos pensamientos son tuyos, que reflejan tus miedos o inseguridades. ¿Y si te dijera que no? ¿Y si te dijera que esa voz no es más que el eco de miedos aprendidos que nunca deberían de haber sido tuyos? Porque si lo piensas, ¿qué lógica tiene atacarte justo cuando estás logrando algo? Me recuerda más al sabotaje de una gran obra que el inicio de una. Por si no te diste cuenta, hoy quiero que hablemos de esa voz, de ese susurro infame que no eres tú, pero que has permitido que te acompañe. Si alguna vez te has sentido así, sé que así como yo te has preguntado de dónde viene, por qué aparece en el peor momento y, sobre todo, cómo arrebatarle el poder que nunca debió tener sobre ti. Sé que es difícil simpatizar con una voz que actúa como crítica de todas tus acciones. Y lo entiendo. Esa voz no argumenta, no deja espacio para dudas. Se presenta como si fuera la verdad absoluta y sin darte cuenta, la aceptas. De repente, la emoción de haber logrado algo se desvanece y en su lugar queda una sensación de duda. No importa cuánto te esforzaste o cuánto avanzaste, en ese momento te sientes pequeño, casi insignificante. Y si eres de los que escucha con atención, te darás cuenta de que esa voz no grita, no se impone, no te reta, no hace preguntas, más bien se esconde entre las paredes de tu mente lo suficientemente bien como para hacerte creer que es tuya. Y tu cerebro, en su intento de protegerte, no distingue entre una amenaza real y una incomodidad emocional. Está programado para priorizar la seguridad sobre el crecimiento. Todo lo nuevo, todo lo desafiante, le parece un posible peligro. Y lo irónico es que en su esfuerzo por evitar un posible fracaso, esa voz no te cuida, te detiene. No está evaluando si eres capaz o no, solo está evitando que tomes riesgos. Y en el proceso, te encierra en una zona de confort que no es sinónimo de bienestar, sino de parálisis. El psicólogo Daniel Kahneman explicó este fenómeno con la teoría de la aversión a la pérdida. Los seres humanos tememos perder más de lo que disfrutamos ganar. Es decir, el miedo a fallar parece ser psicológicamente más fuerte que la satisfacción de tener éxito. Esa voz interna no está ahí porque tengas razón en dudar, sino porque tu mente prefiere la certeza de quedarse quieto a la incertidumbre de avanzar. Por eso, no es coincidencia que esa voz aparezca justo antes de que termines algo importante. Te hace pensar, te hace posponer el final, te convence de que no estás listo hasta que el entusiasmo se apaga y ni siquiera quieres llegar. Y lo peor es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera te das cuenta de lo que ha sucedido. ¿Realmente lo mejor es silenciar esa voz? Esa es una excelente pregunta. No necesariamente. La voz crítica interna no siempre es el enemigo. Lo que hace daño es cuando no sabemos cómo manejarla. En lugar de intentar silenciarla por completo, lo cual en muchos casos es imposible, quizá lo más efectivo sea aprender a responderle de manera diferente. El problema no es que esa voz exista, sino que la dejamos hablar sin filtro, sin cuestionarla, sin desafiarla. A veces, detrás de su dureza, solo hay miedo, miedo al error, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente. Pero protegerse no es sinónimo de encerrarse. No necesitas erradicarla, necesitas aprender a escucharla con escepticismo, a desnudar sus mentiras, a ponerla en su lugar, porque si no puede detenerte, entonces deja de tener poder sobre ti. Pero ¿qué me dirías si yo te dijera que esa voz es solo el eco de todo lo que una vez te hicieron creer sobre ti mismo? Tal vez fueron palabras hirientes que alguien una vez dijo. Tal vez fue un momento de inseguridad que nunca dejaste atrás, algún comentario malintencionado o algo tan simple como un "no eres tan bueno en esto". Sea como sea, esas experiencias, esas palabras, no deberían de tener el poder de definir quién eres ni cuánto vales el día de hoy. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en un hábito mental, una voz automática que se activa en el momento menos indicado. Y así, como el latido de tu corazón, involuntario,
y constante. Esos pensamientos que parecen tuyos pero que nunca lo han sido, se apoderan de ti. Esa voz que tanto te ha detenido no es invencible, no tiene el control que crees que tiene, es un hábito. Un eco de cosas que pasaron y que por alguna razón se quedaron contigo, pero los hábitos pueden cambiar. Y esto también. ¿Cómo desarmar esa voz? Primero, no la obedezcas de inmediato. Déjala hablar, solo déjala ser. Y mientras la escuchas, pregúntate, ¿esto es cierto o solo lo he escuchado tantas veces que terminé creyéndolo? ¿Cuántas veces esta voz me ha ayudado realmente? ¿Seguiría pensando esto si alguien más tuviera mi lugar? ¿Le diría esto a alguien que amo? Descubrirás, tal vez algo incómodo, y es que esa voz no es justa contigo. No es más que una repetición de miedos que no nacieron contigo pero que aprendiste a cargar. Segundo, dale un nombre. Nombrarla es quitarle poder. Y no hablo de algo como mi voz interna. No, busca otros nombres. No importa cómo la llames. Saboteadora, criticona, llorona, pepita. No importa cómo. Solo asegúrate de que al decirlo puedas verlo con distancia, quitándole la autoridad que nunca mereció. Porque cuando algo tiene nombre, deja de ser un misterio y se convierte en algo casi tangible. Y no es un miedo difuso, sino un patrón que debes reconocer, cuestionar y finalmente, cambiar. Tercero, contéstale. No la ignores, pero tampoco la dejes ganar. Hazle frente. No con gritos, sino con algo más fuerte que quizá ella aún no conozca. Razón. Si dice, esto es una pérdida de tiempo, responde, nada que me haga crecer es una pérdida de tiempo. Si te dice, esto no es suficiente, respóndele, es suficiente para avanzar y eso es lo que importa. Si te dice, alguien más seguro lo haría mejor, respóndele, eso nunca ha sido una razón para no hacerlo. Cada respuesta es una grieta en su estructura, un golpe en su credibilidad y cada vez que decides hablar más alto que ella, la debilitas un poco más. Al principio puede sentirse extraño, como si estuvieras actuando, repitiendo frases que aún no crees del todo, pero es normal. No olvides que al igual que la voz negativa tomó tiempo para convertirse en un hábito, este cambio de guión también necesita práctica. Con el tiempo, esas respuestas se sentirán forzadas hasta que ya no lo sean. No serán solo frases que te dices para contrarrestar lo negativo, se convertirán en tu verdad, una verdad que no necesita aprobación externa, porque viene de ti, y eso será lo único que importe. Reescribir el guión no es solo una forma de defenderte de la crítica interna, es un acto de rescate, un llamado a ti mismo en medio de la niebla, porque ¿cuántas veces has permitido que esa voz apague lo que aún no ha nacido? Que entierre lo que podría haber sido hermoso. Pero te digo esto, si lo intentaste, si pusiste un pedazo de ti en algo, entonces vale, porque tú vales y cada una de tus creaciones lo hace por igual. Porque nadie que ha luchado contra su propio reflejo puede decir que su esfuerzo fue en vano, porque aprender a hablarte con respeto es quizá la batalla más difícil que alguna vez tendrás. Ahora hablemos de la importancia del entorno en la forma en que nos hablamos. Algo que podemos notar es que nadie nace dudando de sí mismo. Un niño no se cuestiona si merece ocupar un espacio en la casa en la que vive, si su dibujo es lo suficientemente bueno cuando apenas ha tomado un lápiz en sus manos, si su risa es demasiado fuerte o si debería pensarlo 2 veces antes de hablar. Un niño simplemente es, pero en algún punto deja de ser y empieza a cambiar. Alguien en algún momento nos enseñó a medirnos, nos enseñó a cuestionar si lo que hacemos es suficiente. Nos hizo creer que hay un estándar que deberíamos alcanzar antes de sentirnos dignos de reconocimiento. Y lo peor es que muchas veces esta enseñanza no vino con malas intenciones. A veces fueron solo palabras sueltas, críticas disfrazadas de consejos, comentarios aparentemente inofensivos que se incrustaron en la mente y nunca se fueron. Porque el entorno es el primer espejo en el que aprendemos a mirarnos. Y si creciste rodeado de palabras duras, de exigencias imposibles, de comparaciones constantes, es muy probable que tu voz interna suene igual. Piensa en esto. Piensa en la forma en la que te hablas cuando cometes un error. Por eso te pregunto, ¿es esa voz realmente tuya? ¿O es una imitación de algo que escuchaste antes? Si creciste en un entorno en donde el error no se permitía, donde cada falla era vista como una debilidad, es probable que hoy te trates igual, con la misma dureza. Si estuviste rodeado de personas que minimizaban los logros que tenías, que parecían nunca estar satisfechas, es posible que hoy te cueste sentir orgullo por lo que haces. Si pasaste demasiado tiempo con personas que se burlaban de tus inseguridades, es posible que hoy hagas lo mismo sin siquiera saberlo. Y aquí está lo más peligroso. Si pasas suficiente tiempo en un entorno que te trata mal, eventualmente aprendes a tratarte mal tú también. El entorno no solo influye en cómo nos ven los demás, moldea la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
Ciertamente, no podemos elegir el entorno que nos formó, no podemos cambiar la manera en la que nos hablaban cuando éramos niños, ni por quienes fuimos criados. No tuvimos control sobre las primeras voces que nos dijeron quiénes éramos, qué tan capaces éramos o cuánto valíamos. Tampoco tenemos control sobre la cantidad de amor y paciencia que recibíamos, si es que alguno de nosotros recibió mucho de eso. Y lo más injusto de todo es que, aunque no elegimos nada de eso, terminamos cargando con sus consecuencias, dudando de quiénes somos, de lo que podemos llegar a ser, sintiendo la necesidad de probarle a todo el mundo que de verdad valemos la pena, que valemos algo, que somos merecedores de todo ese afecto y aprobación que tanto necesitábamos de pequeños, pero que nunca recibimos, pensando que así y solo así nos podremos sentir mejor, merecedores de todo lo que siempre creímos el mundo nos había negado sin ninguna razón. No podemos pensar en elecciones presentes sobre un pasado que ya murió, pero podemos elegir ser el tipo de persona que necesitábamos cuando éramos niños. Podemos elegir darle vuelta al guión, romperlo, borrarlo, porque no hay nadie más dueño de la vida que el que hoy vive para contarlo. No hay nadie más capaz de desafiar esas voces que el que ha aprendido a reconocerlas. Nadie más apto para cambiar la historia que el que se ha dado cuenta de que está mal escrita. No somos responsables de lo que nos dijeron, de cómo nos moldearon, es verdad, pero sí somos responsables de lo que seguimos repitiendo en nuestra mente, de cómo tratamos a los demás, de cómo vemos el mundo ahora y de quiénes somos. Y si nadie te enseñó a hablarte con respeto, entonces que seas tú quien se lo enseñe a sí mismo, que seas tú quien escriba la versión de la historia donde tu voz ya no forma parte del silencio o de una conversación infinita en donde odias cada parte de ti, porque la verdadera libertad no es gritar más fuerte que esas voces, es dejar de necesitar hacerlo. ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando como si fueras la sombra de alguien más? ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando como crítica lo que siempre fue desprecio? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando a sentirte listo para una vida que no deja de esperar por ti? Y si estabas esperando una señal para empezar a hacerlo, esto es lo más cerca que vas a estar de una.